Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto volver a encontrarnos para continuar con estas enseñanzas de la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. En esta ocasión vamos a leer los primeros versículos, los primeros 4 versículos del capítulo 2 de dicha carta. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Gloria a Dios. Una de las particularidades de esta carta es que después de cada enseñanza hay una amonestación, una exhortación. O sea que las primeras palabras, por tanto, enlazan el capítulo anterior, o sea, la enseñanza anterior, con lo que sigue. Y en el capítulo 1 vimos la gloria, la grandeza, la majestad del Hijo, en 3 aspectos: en que Él es superior a los profetas, en que Él es superior a los ángeles y que Él es superior a la creación. O sea que en razón de dicha enseñanza, dicha manifestación, que comienza diciéndonos que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y comienza a describir la grandeza, la majestad del Hijo de Dios, para demostrar su superioridad en cuanto a todo lo que fue anterior, o sea, el antiguo pacto. Entonces, esta primera exhortación es que seamos diligentes, o sea, que es menester que con más diligencia atendamos, o sea, que no olvidemos, recordemos, tengamos claro quién es el Hijo de Dios, para que entonces perseveremos, mantengamos, estemos firmes en el conocimiento y en la fe del Hijo de Dios, para que no nos deslicemos o no nos apartemos. Y entonces cita la palabra que fue dicha en el Antiguo Testamento, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, que eran criaturas, fue firme, y toda transgresión o desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El hecho que a los hebreos se les diga esto, una salvación tan grande, es porque ellos habían sido objeto de muchas salvaciones. Israel fue salvo de la esclavitud en Egipto, fue salvo del yugo de Faraón,
fue salvo de perecer en el Mar Rojo, fue salvo de las inclemencias del desierto a lo largo de 40 años, fue salvo de sus enemigos al conquistar la tierra prometida. Es decir, es un pueblo que a lo largo de su historia, a lo largo de esos 1500 años que hay desde el Sinaí hasta el Calvario, vieron la salvación de Dios en muchos aspectos. En una de las ocasiones, el Señor le dijo por el profeta al rey, dice, estad quietos y conoced la salvación de nuestro Dios. Pero todas esas salvaciones fueron materiales. No era una salvación espiritual, sino una salvación de la esclavitud, una salvación de la miseria, una salvación de los peligros, una salvación de las inclemencias que ellos pasaron en el desierto a lo largo de 40 años. Entonces, esa era una salvación material y temporal, comparándola con esta salvación que nos presenta el Hijo de Dios, con esta salvación del Evangelio, que es la salvación del pecado, la salvación de la condenación, la promesa de la vida eterna. Por eso, esta es una salvación muy grande en comparación a todas las otras salvaciones que Israel vivió a lo largo de su historia en esos 1500 años del antiguo pacto. Así que por eso es que debemos ser diligentes. Y en el caso de los hebreos, la diligencia era para que ellos conocieran al Hijo de Dios. Porque como sabemos, el Hijo de Dios no se conoció así de cualquier manera. Recordemos el capítulo 11, 25 de Mateo, cuando el Señor se alegró y dijo, Padre, te doy gracias que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños, porque así te agradó, Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea que eso del Hijo de Dios no es tan simple. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en Mateo 16, 13, cuando Jesús hace la pregunta a sus discípulos, ¿vosotros quién decís que soy yo? Ellos no respondieron, sencillamente porque no sabían. Pero vino una revelación a la mente de Pedro, y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la primera revelación que los hombres reciben, que en este caso la recibieron los 12 discípulos, que Jesús es el Cristo y que el Cristo es divino porque es Hijo del Dios Altísimo. Esa misma revelación se repite en el capítulo 17, en la transfiguración, cuando Jesús lleva a sus discípulos a un monte alto y se transfigura delante de ellos. Y sus vestidos resplandecen como la luz y su rostro como el sol. Aparecen Moisés y Elías hablando con él. Y vino una nube y los cubrió, y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, a él oíd.
Y en ambos casos, tanto en el Mateo 16 como en el Mateo 17, Jesús le dice a los discípulos que a nadie dijeran que Él era Jesús el Cristo, que no contaran la visión hasta que Él resucitara de entre los muertos. O sea que el conocer que Jesús es el Hijo de Dios vino por revelación. Y por eso, en el capítulo 1 de Romanos, los versículos 3 y 4, donde dicen que el Evangelio habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección de entre los muertos, mediante el Espíritu de santidad. O sea, ¿por qué la resurrección es la declaración universal de que Jesús es el Hijo de Dios? Porque en el curso de su ministerio público, que fueron 3 años y medio, nadie, excepto los 12, sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Y también excepto los demonios, porque los demonios le decían, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los hacía callar, sencillamente porque Él no quería que descubrieran su identidad, sencillamente por lo que dijo Pablo después a los Corintios: si los príncipes de este siglo hubieran conocido que Él era el Señor de la gloria, nunca le hubieran crucificado. Entonces, la identidad de Él como Hijo de Dios estuvo encubierta para el público, pero los 12 sí tuvieron esa revelación en esas dos experiencias, en esos 2 acontecimientos, Mateo 16 y Mateo 17. Y precisamente esta carta fue escrita a los hebreos para que ellos entiendan quién es el Hijo de Dios y para que entiendan su obra redentora, porque los hebreos estaban tentados a volverse al judaísmo a causa de las persecuciones que estaban sufriendo. Entonces, el que atendamos con diligencia lo que hemos oído, o sea, lo que dice el capítulo 1 respecto al Hijo, en la creación, respecto a los ángeles y respecto a los profetas, la exhortación es a que comprendamos porque el Hijo de Dios es la manifestación de Dios en carne. Como lo dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado, Él lo ha dado a conocer. O como dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O como lo dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esos 3 pasajes, Juan 1:18, 1 Timoteo 3:16 y 1 Juan 5:20, nos debieran bastarnos, debían ser suficientes para entender que el Hijo de Dios es la manifestación del único Dios en carne al mundo, precisamente para salvarnos del pecado
y de la condenación. Así que la exhortación es para que ahondemos, para que procuremos entender a ciencia cierta quién es el Hijo de Dios. Y además de esto, dice, y porque esta salvación, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Él fue el primero que proclamó esto, y fue manifestada por los que oyeron y ha llegado hasta nosotros. Primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Tanto su ministerio como el ministerio de los apóstoles estuvo certificada, estuvo justificada precisamente por todas estas maravillas que dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios o el Dios manifestado en carne. Entonces, esta es una salvación grandiosa y es la única salvación. No hay otra manera. Los hebreos estaban aferrados a buscar una salvación por obras. Y además, la meta de ellos ha sido, es y siempre será la tierra prometida. Ellos no están pensando en el cielo ni una salvación del pecado, precisamente porque su promesa es la que el Señor le dio a Abraham, diciendo, esta tierra se la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y en las muchas promesas del Antiguo Testamento es para que viviesen en esa tierra y disfrutaran de la bendición que Dios les daba en esa tierra, una tierra que fluía leche y miel. Entonces, pero estos hebreos, que como dijimos en la introducción, son los hebreos que se convirtieron a Cristo, tanto en el día de Pentecostés como en el pórtico de Salomón y en otras ocasiones, y que está registrado en los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos. Entonces, estos hebreos que ya eran cristianos o se habían convertido a Cristo, que conformaban la iglesia, ahora tenían una vocación celestial basada precisamente en el Evangelio. El apóstol Pedro, cuando escribe precisamente a estos hermanos hebreos dispersos, les dice en el capítulo 1 de su primera carta, dice, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea sobre vosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de los muertos de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea que el apóstol Pedro, como el escritor de Hebreos, están señalándole a estos hermanos hebreos que ahora la vocación de ellos no era la tierra, ni disfrutar de granjas, ni disfrutar de olivares, ni de viñas, ni de ciudades, sino que el nuevo nacimiento los había introducido en una nueva creación, con una esperanza viva, con una vocación celestial, y que, por tanto, debían con diligencia procurar entender a Cristo, entender al Hijo de Dios y entender su obra redentora, para que no estuvieran como sus otros paisanos, apegados a la tierra, apegados a las cosas materiales, apegados precisamente a una prosperidad material en este mundo, sino a una esperanza gloriosa, bendita, que se recibe precisamente por el nuevo nacimiento, y que el nuevo nacimiento es resultado de que Jesucristo resucitó de los muertos y vive para siempre, y vive para salvar eternamente a todos los que le invocan, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, hermanos, estos 4 versículos, que son la primera exhortación que encontramos y que se refiere a lo que aprendimos en el capítulo 1, entonces debe llevarnos a seguir con diligencia el estudio, la enseñanza de esta carta, que va a llevarnos a esa comprensión de esa vocación celestial, de esa esperanza viva y verdadera que hemos recibido a través del Evangelio. Dios les bendiga, y la próxima semana seguiremos con los versículos que siguen, que entonces ya hablan de el autor de esta salvación, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. El mundo del Antiguo Testamento sí fue un mundo muy sujeto a los ángeles, porque los ángeles desempeñaron un papel muy importante en la revelación de Dios y en todos los acontecimientos que sucedieron en estos 4.000 años de historia que hay desde Génesis hasta el Calvario. El Señor les bendiga, y los esperamos que nos acompañen la próxima semana para continuar esta tarea. Dios les bendiga.